En la primera parte de la respuesta a la pregunta ¿cuándo será el rapto o arrebatamiento?, pudimos comprobar bíblicamente que el arrebatamiento será cuando Jesús venga con poder y gloria a buscar a sus escogidos, una venida visible que todo el mundo verá y en la cual primero resucitarán los muertos en Cristo y los muertos que no conocieron a Cristo pero a quienes Jesús escoja. Luego los escogidos que estén vivos en ese momento serán arrebatados al encuentro con Jesús en las nubes junto a quienes resucitaron, para estar para siempre con el Señor. En ninguna parte de la Biblia se dice que hay una venida secreta de Jesús que solo sus escogidos podrán ver y que en esa venida secreta serán arrebatados. Existe una sola segunda venida y es visible para todo el mundo. En la segunda parte de la respuesta a esta pregunta, nos queda por responder, de acuerdo con la Biblia, si el pueblo de Dios que será arrebatado pasará por la gran tribulación y si sufrirá los efectos del derramamiento de la ira de Dios. Como veremos, la gran tribulación y el derramamiento de la ira de Dios son dos eventos diferentes. Hablemos primero de tribulación y de la gran tribulación. El pueblo de Dios, a lo largo de su historia, muchas veces sufrió la tribulación. Por ejemplo, Nehemías 9, 26 y 27 nos habla de la tribulación a la que Dios sometió al pueblo de Israel por rebelarse contra él. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas, que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación, clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. La tribulación es un período de aflicción, de sufrimiento, que, si produce arrepentimiento, Dios en su misericordia infinita siempre perdonará y librará de su aflicción a su pueblo. Los cristianos de los primeros siglos sufrieron muchas tribulaciones por seguir a Cristo. El apóstol Pablo da cuenta de sus tribulaciones a los corintios en 2 de Corintios 1, 8 y 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Tribulaciones ha habido y habrá siempre para el pueblo de Dios, ya sea porque Dios envía tribulación a su pueblo desobediente para que reaccionen, se arrepientan y vuelvan a Él, o tribulaciones en que la fe del pueblo de Dios es puesta a prueba. Los seguidores de Jesús son perseguidos por ser cristianos, sufren tribulación en la cual es puesta a prueba su fe. Diferente de estas tribulaciones, hay una tribulación que Jesús, hablando del tiempo del fin, llamó la gran tribulación. En Mateo capítulo 24, versículos 9 y 21, Jesús dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán,
y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La gran tribulación es un período de gran sufrimiento del pueblo de Dios en el tiempo del fin. No habrá tribulación más grande que esta. Los cristianos serán aborrecidos por los no cristianos, perseguidos y muertos por mantener y defender su fe, por pertenecer a Jesús y no al mundo. Este período de sufrimiento y persecución lo sufrirá el pueblo de Dios, los que aman a Jesús y que estén vivos en el tiempo del fin. Jesús no arrebatará a su pueblo antes de la gran tribulación, porque el mismo Jesús dijo que su pueblo pasaría por este período. También la gran tribulación será un período de prueba para el pueblo de Dios, en que lo importante será perseverar en la fe en Jesús hasta el final. Como dice Mateo 24, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero Jesús, consciente del sufrimiento de su pueblo, dice en Mateo 24, versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Jesús acortará esos días de gran tribulación para su pueblo y los librará de ella. Durante este período de tribulación, Dios comienza a derramar su ira sobre el mundo, pero protege a su pueblo poniéndole su sello en su frente, como dice Apocalipsis, respecto a la orden que le fue dada a los 4 ángeles que tenían el poder de hacer daño a la tierra y al mar en Apocalipsis 7:3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, primero hay un período de gran tribulación en que el pueblo de Dios sufre persecución. Y a este período se agrega el inicio del derramamiento de la ira de Dios sobre el mundo. Pero en este período los siervos de Dios están protegidos por el sello de Dios. Está claro en las palabras de Jesús que el pueblo de Dios pasará por la gran tribulación. También está claro que todavía estará en la tierra cuando se comience a derramar la ira de Dios, pero estará protegido por el sello de Dios. ¿En qué momento serán entonces arrebatados? El derramamiento de la ira de Dios está mencionado en Apocalipsis en los sellos, las trompetas y en las copas de la ira de Dios. Por lo extenso que resultaría abordar en detalle la relación entre los sellos, las trompetas y las copas de la ira de Dios, en esta respuesta me limitaré a tocar resumidamente los puntos relevantes de ellos que se relacionan con la respuesta a la pregunta ¿cuándo ocurrirá el rapto o arrebatamiento? Cuando Jesús abre el 6º sello, las señales que los hombres ven en el cielo y el gran terremoto que ocurre en ese tiempo hace que se den cuenta que el gran día de la ira de Dios ha llegado, como dice Apocalipsis 6, versículos 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos
del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Cuando Jesús abre el séptimo sello, se les dan las 7 trompetas a los ángeles, en que al tocarlas se comienza a derramar la ira de Dios sobre el mundo. Hasta la 4ª trompeta se producen desastres en la tierra, quemándose la 1/3 parte de los árboles y toda la hierba verde. La 1/3 parte del mar se convierte en sangre, muriendo la 1/3 parte de los seres vivos que viven en el mar y destruyéndose la 1/3 parte de las naves. La 1/3 parte de las aguas de los ríos se contaminan, causando que muchos hombres mueran. Y fenómenos que ocurrirán en el sol, en la luna y en las estrellas producirán una oscuridad parcial en el día y en la noche. Todos estos eventos son catastróficos y de tribulación para todo el mundo, pero no causan una destrucción total, sino parcial, al hablar de que la 1/3 parte será afectada. No todo, es una indicación de una destrucción parcial. Son una advertencia que Dios envía a los seres humanos. ¿Está todavía el pueblo de Dios en la tierra? Sí, todavía está en el mundo, como veremos cuando suena la 5ª trompeta. Veamos la descripción de los eventos relacionados con la 5ª trompeta en Apocalipsis capítulo 9 versículos 1 al 5. El 5º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen por 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Todos los hombres que no tienen el sello de Dios sufrirán este tormento. Al decir que este tormento afectará solo a los hombres que no tienen el sello de Dios, significa que los que tienen el sello de Dios están todavía en la tierra, pero no serán atormentados, ya que están protegidos por el sello de Dios. Probablemente esto aumentará aún más el odio hacia ellos de los que no tienen la protección de Dios, de los no cristianos. En la 6ª trompeta muere la 1/3 parte de los hombres por el fuego, humo y azufre, como dice Apocalipsis capítulo 9 versículos 18, 20 y 21. Por estas 3 plagas fue muerta la 1/3 parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. La 1/3 parte de los hombres que no tenían el sello de Dios mueren por estas 3 plagas. Los que no murieron, aun viendo lo que ocurrió con los demás que murieron por estas plagas,
no se arrepintieron de su maldad. El pueblo de Dios está protegido por el sello de Dios y no es afectado por el humo, el fuego y el azufre de estas plagas. En la séptima trompeta se anuncia el reinado eterno de Jesús en el mundo. Se anuncia el juicio de los muertos. Se anuncia que todos los santos y los que temen a Dios recibirán su galardón. Y se anuncia la destrucción de los que destruyen la tierra por su maldad, como vemos en Apocalipsis 11, 15 al 18. El séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. En la séptima trompeta se confirma que la ira de Dios ya ha comenzado y terminará con la destrucción final causada por las 7 plagas postreras. Estas plagas son el resultado del derramamiento de las copas de la ira de Dios, que son derramadas después del sonido de la séptima trompeta. Estas plagas son de completa destrucción. Una úlcera maligna afectó a los hombres que tenían la marca de la bestia. El mar se convierte en sangre y muere todo ser vivo que había en el mar. Los ríos se convirtieron en sangre, perdiéndose las fuentes de agua para beber. El sol aumenta su poder y los hombres se queman por el gran calor, hasta que al derramarse la séptima copa, un gran terremoto hace que las islas desaparezcan y los montes no fueran hallados. Aún con todas estas plagas que son de destrucción total, ya que no hay posibilidad de sobrevivencia para los hombres que las sufren más allá de muy pocos días, los hombres no se arrepintieron. ¿Está todavía el pueblo de Dios en la tierra cuando se comienzan a derramar estas plagas? No, el pueblo de Dios ya no está en la tierra. Nadie puede sobrevivir a la falta de agua, de alimento y de la quemadura del sol. Por eso, Jesús salvará a su pueblo antes de que esto suceda, como dice Romanos 5:9. Pues, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Jesús no dejará a su pueblo experimentar la destrucción final del mundo, que terminaría destruyéndolos a ellos también. Podemos asumir entonces que al tocarse la séptima trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Y el pueblo de Dios que esté vivo en ese momento será arrebatado. Y ambos grupos de personas saldrán al encuentro de Jesús que viene en las nubes. Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Jesús librará a su pueblo de la destrucción total, como dice Pablo refiriéndose a quienes sirven al Dios vivo y verdadero en Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La confirmación de la resurrección de los muertos en Cristo y del pueblo de Dios que será arrebatado al tocarse la séptima trompeta, la podemos ver en lo que dice 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En la última trompeta, esto es, en la séptima trompeta, los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y el pueblo de Dios será arrebatado. También podemos confirmar que antes que se derramen las copas de la ira de Dios, el pueblo de Dios ya habrá resucitado o habrá sido arrebatado, como dice Apocalipsis 15, 1 y 2. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Antes de que los 7 ángeles comiencen a derramar las 7 plagas postreras, el pueblo de Dios ya no estará en la tierra, no pasará por las 7 plagas de la destrucción total del mundo. El pueblo de Dios, al ser arrebatado junto a los resucitados, va al encuentro de Jesús cuando se toca la séptima trompeta. No se quedarán en la tierra experimentando las últimas plagas de la destrucción total del mundo. Después del sonido de la séptima trompeta, los ángeles con las 7 copas de la ira de Dios derraman las 7 últimas plagas. Estas plagas duran muy poco tiempo, ya que nadie podría sobrevivir a ellas por más de algunos días. Al final de la séptima plaga todavía hay personas vivas que ni aún así se arrepienten de su maldad. Un indicio de lo corto que será este tiempo de destrucción final lo vemos en Apocalipsis capítulo 18 versículos 4 y 8, en que, hablando de Babilonia espiritual, que es el mundo en pecado y apartado de Dios, dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. En un solo día serán derramadas todas las plagas, y el fuego lo quemará todo. ¿Qué sucede al término de estas plagas? La destrucción final es lo que ocurrirá al término de estas plagas. Jesús, en su segunda venida, viene con todos sus ángeles a redimir y llevarse a su pueblo, pero también viene a destruir al mundo y a los habitantes que aún estén con vida al término de las plagas. La Biblia identifica este evento en que Jesús pronunciará las palabras de destrucción del mundo como el jinete del caballo blanco,
en Apocalipsis capítulo 19, versículos 11, 13, 20 y 21. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Todos los seres humanos que aún quedaban con vida en la tierra mueren por la palabra que sale de la boca de Jesús. Esto mismo lo dice también Malaquías, en Malaquías 4:1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. La destrucción final será por fuego. Los hombres y todo lo que existe en el mundo, en la tierra, será destruido. Es materia de otra pregunta y no de la que estamos respondiendo ahora, explorar lo que ocurrirá con los muertos que no resucitaron en la primera resurrección o con los impíos que mueren el día final. Esto está relacionado con el tema del milenio, con la resurrección de los impíos 1000 años después de la destrucción del mundo y con el regreso de Jesús y su pueblo a la tierra una vez transcurridos los 1000 años. El pueblo de Dios pasará por la gran tribulación y sufrirá gran persecución de los no cristianos. Su fe será puesta a prueba mientras dure la tribulación. Pero luego Jesús comienza a derramar su ira sobre la tierra al sonido de las trompetas. El pueblo de Dios estará protegido del derramamiento de la ira de Dios por el sello de Dios y no será afectado como lo serán los no cristianos por el inicio de derramamiento de la ira de Dios. Pero cuando se toca la última trompeta, la séptima trompeta, serán arrebatados al encuentro de Jesús en el aire, junto a los muertos en Cristo que ya han resucitado, y se irán con Jesús al cielo. El pueblo de Dios no pasará por la consumación de la ira de Dios con las 7 plagas postreras a través de las cuales el mundo es destruido. Estas plagas serán de muy corta duración, por lo que los que aún estén con vida en la tierra al término de las 7 plagas serán quemados por fuego por la palabra de Jesús. Que Dios te bendiga.